y en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar respecto a la Ley de Bibliotecas Públicas. A manera resumida destacaremos la importancia de esta legislación relacionada y con aplicación a las bibliotecas públicas, su difusión como institución entre los ciudadanos mexicanos, pero sobre todo debemos de hacer hincapié en la manera en la que esta ley regula y permite el acceso a la información y a las colecciones de estas entidades encargadas de la difusión, sobre todo de la lectura, y que representan el primer acercamiento a los libros y el conocimiento por parte del ciudadano. Y entonces podemos mencionar que la Ley General de Bibliotecas tiene como finalidad el promover y regular las bibliotecas públicas, las cuales tendrán como finalidad el ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir y acrecentar, y sobre todo conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber. Dicha ley fue promulgada en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, hace ya más de 20 años, la cual para muchas personas necesita de una nueva reforma, que primero refuerce los principales objetivos para lo que fue escrita y sobre todo que llegue a cubrir con su espectro de acción la tarea de dar a conocer a todos los ciudadanos la importancia de la biblioteca pública como primer contacto del individuo y el saber. La estructura general de esta legislación propone desde un principio la terminología aplicada en cada uno de los artículos que la integran. La ley se integra de 3 capítulos, con 16 artículos aplicados a la responsabilidad en el acceso democrático de la información a través de las colecciones de estos espacios bibliotecarios, y permitir la transmisión del conocimiento y producción del mismo hacia con los ciudadanos de la sociedad. Hace alusión al inicio en la aclaración y establecimiento del término biblioteca pública y sus alcances. Pertenece a la Secretaría de Educación Pública la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los principales objetivos hacia con la sociedad por parte de la biblioteca pública. Como ente, con una gran responsabilidad por ser la misma el primer puente entre el conocimiento y el individuo, hacia con su necesidad de educarse y formarse. Estas tareas se relacionan con las diversas políticas existentes en el Plan Nacional de Desarrollo. Del capítulo 2 resulta interesante destacar su importancia, ya que es precisamente donde se pueden encontrar las pautas de establecimiento y acción de la Red Nacional de Bibliotecas, la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública para la dotación y creación de nuevos espacios para las bibliotecas, además de su coordinación a nivel distrito y estatal. Esto por mencionar solamente algunos alcances, lo que se define del artículo 5 al artículo 10 respectivamente del capítulo 2. Otro aspecto que se debe de destacar resulta ser en el artículo 10 del capítulo 2, donde observamos la estructura del Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas, ya que esta red necesita de un grupo bien definido para la coordinación y aprobación de las distintas normativas e iniciativas para agilizar el acceso y crecimiento de las colecciones de las bibliotecas que integran esta red nacional. Los integrantes de este consejo serán primero representantes de la Secretaría de Educación Pública, integrantes del Colegio Nacional de Bibliotecarios y muy importantes representantes de la industria editorial. Como parte del capítulo 3, se menciona el establecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas y como su principal objetivo resulta conjuntar los esfuerzos entre el sector público y apoyado con la participación de los demás sectores privado y social a fin de integrar y ordenar la información bibliográfica, impresa y digital. Esto en labores educativas, de investigación y cultura en general para el desarrollo del país y de sus habitantes. Podemos ver, nos enfrentamos a una ley que cumple con una estructura estable y concisa, aplicable hacia con sus objetivos principales. Sin embargo, en la actualidad se requiere de una reforma que permita su transformación y sobre todo se pretende cubrir aquellos huecos existentes en su espectro de acción, pero sobre todo y como punto principal dar a conocer al ciudadano mexicano
la importancia que tiene la biblioteca pública en las sociedades mexicanas, siendo, como ya se mencionó con anterioridad, la biblioteca pública es la pieza medular entre el saber, la lectura y la producción de conocimientos autónomos e individuales que permitan la transformación educativa de dichas sociedades. ¿Pero por qué reformar esta ley? Una encuesta realizada en el año 2005 nos presenta resultados abrumadores respecto a la casi nula práctica de la lectura entre los ciudadanos de la Ciudad de México y el área metropolitana. Dicha encuesta va a evidenciar el dato sorprendente del 80% de los mexicanos que no leen dentro de una biblioteca pública, mientras que solo el 2% de ellos realiza esta práctica en casa. Dicha información va a permitirnos tener en cuenta la necesidad de una reforma a la aplicación y estructura de esta ley general, y más en la actualidad, en un mundo cambiante donde la información cada vez se transmite y transforma con tal rapidez que para asimilarla, el individuo tiene que tener el acceso ya no solo a los libros, sino a otros medios que pueden proveerle de la información que éste necesita para satisfacer su necesidad de información. Pero, ¿cuáles fueron los principales argumentos para que esta legislación llegara a concretarse? Desde el pasado, podemos ver el interés por parte de varios sectores de la población en materia de lograr la creación de una legislación que normara el acceso a estos espacios de carácter público como son las bibliotecas. A veces, muchos de ellos apoyaban que esta legislación formara parte de nuestra Carta Magna, regulando y permitiendo el acceso tanto a estos espacios como a sus servicios. Estos autores de la época señalaban también la importancia de añadir a las bibliotecas públicas dentro de ciertas secretarías de Estado, entre ellas y la más adecuada, la Secretaría de Educación Pública. En la actualidad, esta ley existe como parte de la legislación que norma el acceso a la biblioteca pública y sus distintos servicios bibliotecarios. Sin embargo, en aquellos tiempos no se pensaba en la necesidad de reformar esta ley si llegara a concretarse. Interés actual que surge en la sociedad mexicana. Como parte de las propuestas, resulta necesario definir la tipificación de la biblioteca pública y sus relaciones con otro tipo de bibliotecas o de servicios de información. De esto depende que en las legislaciones estatales no se confundan los alcances y limitaciones de los servicios propios y la mejor definición de la manera de integrar los servicios de la biblioteca pública con otros sistemas o redes de bibliotecas. Convendría también integrar en el marco de reglamentación la manera en la que deben de operar las distintas instancias, federal, estatal y municipal, para el funcionamiento de las bibliotecas públicas. Se debe correlacionar la Ley General de Bibliotecas con la legislación relativa al derecho de autor, el fomento para la lectura y el libro, el acceso a la información gubernamental, la Ley de Imprenta y la Ley de Información Estadística y Geográfica, solo por mencionar algunas.